1930. Una década en la que los libros de historia marcan muchos hechos políticos y económicos. Años tumultuosos para el país y para el mundo. Pero detrás de esa fachada que se mostraba en las primeras páginas de los periódicos, se iba gestando un país interior con obras, caminos, industrias y lugares turísticos que aún hoy subsisten como si el tiempo no hubiese pasado. Episodios, hitos que lo iban renovando, transformando. Más de una vez, Domingo Faustino Sarmiento se preguntó: ¿quiénes somos? ¿Somos nación? ¿Cuáles son nuestros límites? Interrogantes que lo mortificaron desde joven, y ya en el ocaso de su vida, en sus últimas páginas, seguía preguntando: ¿somos nación? Nación sin amalgama de materiales acumulados, sin ajuste ni cimiento. ¿Argentinos? Sería bueno darse cuenta de hasta dónde y desde cuándo. Su época no dio a Sarmiento las respuestas que el país y él hubieran necesitado. ¿Hasta qué punto ayudan a responder esos interrogantes los sucesos de 1930? ¿Hasta qué punto cada argentino en su interior se lo formula realmente? ¿Hasta qué punto en verdad somos un país que responde a un proceso coherente o a uno que se improvisa cotidianamente en base a impulsos más o menos racionales según el momento? Cada década alimenta con argumentos sólidos a cada una de las posiciones. Así, entre 1930 y 1940, encontramos raíces, ideologías, actitudes que se entroncan con el pasado y se proyectan hacia el futuro en perfecta comunión con un trascendente movimiento histórico. Pero también reinaba el caos, el despropósito, la omnipotencia sentada detrás de sillones o atrincherada en barricadas callejeras. Para traer algo de luz a quienes no ven claro su hoy ni conocen su pasado, para que quienes tengan dudas inicien el camino que les permita despejarlas, y para que aquellos que no tienen dudas o no quieren tenerlas reciban una cuota de inquietud, para que los prohombres del pasado dejen de ser de bronce y se ubiquen como seres carnales en el entorno que les tocó vivir. En ese país que crecía el impulso de explotaciones rurales y fábricas urbanas, los trabajadores tenían muy particulares formas de organización. Eran los primeros pasos de un sindicalismo tímido, fragmentado y muy reprimido. Existían 3 centrales sindicales que intentaban captar a la masa obrera: la Federación Obrera Regional de origen comunista, la Unión Sindical Argentina de cierta tendencia anarquista y la Confederación Obrera Argentina, donde militaban los socialistas. La necesidad de unificarse era reclamada por varios gremios desde 1927, pero las discusiones, las idas y venidas eran constantes y el tiempo pasaba sin que se unificara la clase trabajadora. Si entre los dirigentes la comunicación no era fácil, entre las bases era todavía más difícil. Tendría que ocurrir un hecho externo y extremo de tal magnitud que obligara a deponer intereses sectoriales. Ese episodio desencadenante fue la toma del poder por parte de Uriburu y su secuela de padecimientos, represión y desocupación. Así, el 27 de septiembre de 1930 se constituía la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Andrés Cabona, quien fuera el primer tesorero de la flamante institución, recuerda hoy los primeros momentos, la formación y las primeras normas de sus estatutos.
primer artículo de las bases de unidad decía: con el fin de mantener permanentemente su unidad orgánica entre la USA y la COA, orgánica y la armonía entre sus miembros, la central obrera que resulte del acuerdo entre la USA y la COA será independiente de todos los partidos políticos y las organizaciones ideológicas. En tal virtud, no se inmiscuirá en la forma de encarar los problemas que en sus respectivas esferas agitan a estos, y en reciprocidad reclamará para la organización sindical la observancia de una conducta igualmente respetuosa. Particularmente los trabajadores afiliados gozarán de la más completa libertad compatible con sus deberes y derechos sindicales para desarrollar las actividades que mejor satisfagan sus aspiraciones de renovación social. Ese era el nexo que mantenía la unidad de los trabajadores, ¿no? En esa reunión se dio el nombre de Confederación General del Trabajo a propuesta del miembro de la Unión Sindical Argentina, José Milani, y a propuesta del miembro de la Unión Ferroviaria y de la COA, Bernardo Becerra, se le agregaron las palabras de la República Argentina. Son los padrinos de la CGT. En esa reunión se eligió la mesa directiva integrada por el secretario general Luis Cerutti, el tesorero El que habla, prosecretario Alejandro Silvetti de la USA, como yo, y protesorero José Negri de la COA también, y ferroviario. Ahí nació la CGT. Así, en medio del estado de sitio sin leyes laborales que respaldaran su accionar, la recién nacida CGT se aprestaba a enfrentar las dificultades de la década. Andrés Cabona recuerda hoy las primeras conquistas alcanzadas. Una de sus primeras actividades fue gestionar la conmutación de la pena de muerte dictada en diciembre de 1930 contra tres choferes, José Santos Ares, Florindo Galloso y José Montero, pertenecientes a la Unión Chofers, entidad que no estaba adherida a la CGT, sino a la Federación Obrera Regional Argentina de tendencia anarquista. Pero como existía un sindicato de choferes adheridos a la CGT, es decir, la Federación de Choferes se titulaba, dos de sus miembros, Juan Valdetaro y Moisés Muñoz, gestionaron ante el tesorero de la CGT, que era El que habla, que la CGT intercediera en favor de estos condenados. Habían sido condenados por por la justicia militar en razón de haberse tiroteado con una patrulla policial estando en vigencia y marcial. Después de ímprobas conversaciones entre los cuatro integrantes de la mesa directiva, se resolvió llevar el asunto al gobierno provisional. De acuerdo con lo que había dicho el ministro del Interior, Matías Sánchez Orondo, de que los asuntos gremiales los derivaba al subsecretario, doctor Eduardo J. Bullrich, la gestión se hizo ante que lo tomó a su cargo transmitirlo al ministro y por intermedio de al presidente de la Nación. Hubo bastante resistencia en un primer momento
para conmutar la pena porque se pensaba que se podría ser considerado debilidad. Sin embargo, después de hacerle firmar al secretario general de la CGT un día después, porque había quedado él, era un día sábado, había quedado en permanecer en la CGT a espera de novedades, se lo llamó para firmar una declaración donde se hacía una cierta manifestación de apoyo al gobierno provisional, que de haber sido otro posiblemente no lo hubiera firmado, pero que nosotros después no discutimos porque pensamos que la vida de 3 hombres bien merecía esa pequeña o aparente claudicación. Fue conmutada la pena a estos 3 choferes por la de prisión perpetua en el penal de Ushuaia. En 1932, durante la presidencia del general Justo, le fue reducida la pena a 2 años de prisión, que se cumplían en ese mismo año, 1932, y una vez cumplida recuperaron su libertad. Es decir, que la pena de muerte en el fondo se convirtió en dos años de prisión. Otra de las organizaciones que se formaron en esa década para enfrentar a la dictadura, al fraude y a los intentos colonialistas de quienes detentaban el poder fue Forja. Pero aportemos a la historia, haciendo alusión a la grave situación del país y a las expectativas de un cambio. Irigoyen había acuñado una frase: todo taller de forja parece un mundo que se derrumba. Y Arturo Jauretche, uno de sus fundadores, tomó de aquella frase del caudillo ya muerto la palabra forja y acuñó el nombre de la institución que se creó el 29 de junio de 1935. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Alfredo Guzmán Echeverri, miembro de Forja de aquel tiempo, recuerda esos momentos. Reclamábamos una posición con todo este régimen que nos había legado el general Uriburu. Fíjese que no solamente aquí se estaban vulnerando los derechos ciudadanos, que no estaban representados, no podía votar. No solamente vulnerado derechos, vulnerados no, los derechos. Y la Argentina estaba inmersa en una crisis de una índole gravísima, sino que también existía una entrega total de la economía, de la nación, a intereses no representativos de nuestro país. Por ello de ahí que la juventud radical, junto con otras juventudes, en ese lema mismo lírico de la juventud, se enfrenta al régimen. Su lucha es titánica, lucha en las calles de Buenos Aires, lucha en las aulas universitarias, en los centros fabriles, en cuánto escenario se nos permitía y podíamos hacer la misma. Forja se constituye casualmente en 1935. Hace de esto ya se ha cumplido ahora 50 años de su nacimiento. Nos refugiamos en un sótano en la calle Lavalle, un sótano que tiene carácter histórico. Justamente hace 2 meses las autoridades municipales hicieron un merecido homenaje a ese local que albergó a tantas generaciones de muchachos argentinos bregando por los ideales de libertad, de democracia y de patria. Pero era una tribuna de alto valor. Después del joven de turno que hablaba, ocupaba la tribuna Homero Mansi, Arturo Jauretche, Luis de Lepiane, Escalabrini Ortiz. Qué conjunción de hombres valiosos.
una herencia magnífica para la Argentina futura. Otra de las voces que se levantaban provenía del interior. Era del demoprogresista Lisandro de la Torre, quien en 1935 denuncia en el Congreso los negociados que se estaban realizando en torno de las carnes, un duro ataque a los intereses ingleses. El 23 de julio de 1935, en medio de un encendido debate entre de la Torre y los ministros de Hacienda y de Agricultura, se dispara contra el denunciante pero sin herirlo. Las balas van a dar de pleno en otro senador santafesino, Enzo Bordavere, quien fallece en el mismo recinto. Eran tiempos de elecciones fraudulentas y designaciones a dedo. En las provincias el clima que se vivía no conocía antecedentes. Así lo recuerda el dirigente demócrata progresista de Magiolo, provincia de Santa Fe, Santiago Almada. No se podía ser opositor. En toda la República, no solamente en Santa Fe, la municipalidad, el gobernador de la provincia nombraba a los intendentes a dedo. Los jueces de paz los nombraba el gobernador de la provincia. Los comisarios de policía los nombraba el gobernador de la provincia. Y en aquella época eran las policías bravas. Y fueron todos los gobiernos. Fueron los conservadores y fueron también los que no fueron conservadores. Nosotros tenemos muchas víctimas en Santa Fe. Asesinatos. A nosotros nos asesinaron un dirigente político, Silva Chávez, para asaltar las mesas y robarse las urnas y cambiar el resultado de las elecciones. En 1934, de 34 tampoco, fue en 1938 al 40. Se eligió una fórmula radical antipersonalista en Santa Fe, yo era fiscal, y el presidente, el hijo del presidente, que era el intendente municipal del pueblo, vino a la mesa debajo del brazo con un montón de 20, 15 o 20 libretas de enrolamiento y dijo al presidente de mesa, póngale, votó y se acabó. Yo no mire qué le iba a decir. No le podía decir nada. Eran tiempos en que el deporte había entrado en una etapa de transición, de adaptación a las nuevas técnicas. Eran épocas en que empezaba a circular el nombre de un boxeador con personalidad, Justo Suárez, el Torito de Mataderos. El turf, verdadera fiesta social para todas las clases, estaba gestando otro nombre, Irineo Leguizamo, quien encabezaba las estadísticas de jockeys. Pero no pudo ganar este gran premio Carlos Pellegrini de 1938, al que asistió, como era de rigor, el presidente de la Nación, doctor Roberto M. Ortiz. Eran las épocas en las que fanáticos y apostadores se hacían cuadritos con fotografías del caballo y el jinete ganador, esos que le habían dado los pesitos salvadores a través de un vibrante final cabeza a cabeza. Otro lugar que era centro de atracción social, también para todas las clases sociales porteñas,
seguía siendo el puerto de Buenos Aires. Por allí llegaban y se iban los visitantes famosos. Y en esos años se gestaban pactos políticos y comerciales con otras naciones americanas. El 22 de mayo de 1935 llega el presidente de Brasil, Getúlio Vargas. Como siempre hubo barcos ornamentados, banderines y sonar de sirenas. En Dársena Norte, una vez descendido del acorazado Sao Paulo, Getúlio Vargas es recibido por el presidente Agustín P. Justo. El viaje en coche decapotado hasta el centro de la ciudad era también inevitable. En 4 días de estadía, Getúlio Vargas no solo recibió el homenaje del Congreso, sino que firmó un por entonces trascendente tratado de navegación y comercio entre Argentina y Brasil. Todas las conversaciones entre ambos mandatarios y el significado político del viaje estaban signados por el enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay en la denominada Guerra del Chaco y la necesidad de traer paz a este continente. Y dentro de ese resurgir del deporte, el comienzo de la década también tiene un nombre ascendente: Vito Dumas. Ya en 1925 se había lanzado a las aguas del Río de la Plata, logrando batir el récord mundial de permanencia en el agua. Pero amante de todos los deportes, también obtenía triunfos en atletismo, jabalina, salto en alto, lanzamiento de la bala y el disco. Poseía sin duda un magnetismo especial, además de dotes naturales y, por supuesto, tiempo y dinero como para dedicarse al deporte en aquellas difíciles épocas. Pero la verdadera pasión de Vito Dumas es la náutica, y con una secreta idea en mente, parte en 1931 en viaje a Europa, donde recorre Francia, Italia y España. Buscaba el barco de sus sueños y apoyo financiero para lanzarse a la aventura. Finalmente, luego de varios meses, encuentra ambas cosas. El barco que lo cautivó, que le dio la seguridad como para lanzarse a todo tipo de aventuras marinas, estaba anclado en el puerto de Arcachon, Francia, y tenía un nombre corto: Lec. Tras 4 meses de febriles preparativos, mantenidos en secreto, la embarcación estuvo alistada. El 13 de septiembre de 1931, Vito Dumas, con su Lec, inician la primera aventura de quien cobraría fama como el navegante solitario. Antes de partir, escribió: «Voy en este mundo materialista a realizar una empresa romántica que sirva de ejemplo a la juventud». Las tempestades del Golfo de Vizcaya hicieron anotar a este argentino de 31 años. Esto no es navegación, sino alpinismo. Pero finalmente alcanzó la costa española en el puerto de Vigo.
Bordeó la península ibérica, dejó a Lisboa por su popa y en los primeros días de 1932 llegó a las Canarias en su intento de cruzar el Atlántico uniendo Europa con el Río de la Plata. Diez días de descanso reparador y nuevamente Vito Dumas se hace al mar. El Lek tenía 13 metros de eslora y 2 palos. El 17 de enero partió desde Isla Graciosa para intentar el cruce definitivo. Tras 45 días de martirio, de tormentas, fuertes corrientes y lluvias, ya había cruzado el Atlántico. Un temporal arrojó la embarcación contra las rocosas costas de Brasil, cerca de Río Grande do Sul. Ya en tierra americana, la noticia corrió como reguero. La hazaña ya se concretaba. Preparada nuevamente la nave, parte hacia el puerto de Montevideo, donde llega el 10 de abril. La llegada a Buenos Aires, el 13 de abril de 1932, es relatada así por un noticiero de la época. Solo el ansia de llegar empuja al Lek. El 13 de abril de 1932, desde la madrugada, una impresionante multitud bajo una fina lluvia de ceniza espera la llegada del vencedor. Un bosque de palos y de velas pone una nota inusitada en el puerto. Entre aclamaciones y sirenas, pasea la figura del pequeño velero y del modesto héroe. La proeza ha superado todos los cálculos. Y allá va Vito Dumas, recibido de Lobo de Mar en brazos de la multitud. La ciudad tiene desde ese 13 de abril otro nombre para incorporar a la lista de sus auténticos ídolos: Vito Dumas. Un mes antes que termine 1936, llega a Argentina el discutido presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt. Lo hace en un marco de la Conferencia Panamericana de Consolidación de la Paz, a la que habían concurrido delegados de la totalidad del continente. Su discurso queda así registrado. En efecto, la sesión inaugural, la voz de Roosevelt es escuchada por todo el continente. No es esta una conferencia cuyas finalidades sean formar alianzas, dividir el botín de guerra, repartir naciones o tratar a los seres humanos como si fuesen piezas de un juego de azar. Al buscar la paz, quizás sea mejor comenzar por proclamar altamente la fe en las Américas, la fe en la libertad y su realización, que ha demostrado ser en medio mundo una fortaleza inexpugnable a todo ataque. Un dato para memoriosos. Roosevelt, que acababa de ser reelecto, llegó bajo el lema de su política de buen vecino, que intentaba restañar la imagen deteriorada por su país debido al intervencionismo de épocas pasadas. Estamos en 1936. No se puede terminar una semblanza de la década del 30 sin hacer un especial énfasis en la Guerra Civil Española, desatada en 1936.
especialmente por la gran cantidad de inmigrantes españoles radicados en nuestro país. La sublevación de Franco fue la chispa que encendió la mecha. Al principio se pensó en una rápida victoria rebelde, pero la lucha se fue complicando y fue cubriendo de sangre a toda España. No interesan tanto los detalles concretos de esa ofensiva contra los republicanos, porque en toda guerra, a la hora de los balances, todos perdieron. El combatiente falangista voluntario José Rodríguez Borbujo cuenta cómo fueron vividos los primeros días de contienda en León, su provincia natal. Y aquello era como una explosión atómica. El 18 de julio, en esta parte que yo le estoy diciendo, que después se sucedió en toda España, fue como una explosión, explotó como la pólvora. Aquellas noches de la primera o segunda noche, el día 18 o 19 de julio, cuando desfilamos con antorchas por los pueblos y en el mismo León, es un recuerdo que no se me puede olvidar jamás. Yo me acuerdo, como si fuera ahora mismo, por ejemplo, en la avenida Ordoño II de León, que es la avenida más importante que tiene León, pues iríamos 8 o 10.000 personas, fácilmente, porque no se cabía. No se cabía. Pero todos iban voluntarios. A nadie le sacaron de su casa para que fuera a pelear. Fueron imbuidos del sentimiento como yo, a pelear aquello que nos habían dicho y que veíamos que era un disparate, o sea, la otra parte. Y lo constatábamos con los crímenes que se cometían constantemente de la otra parte. Quiero hacer constar que los que yo tenía enfrente tenían tanto valor como yo lo tenía. Ellos defendían una causa que creían ellos que era la buena, la pura de ellos. Otro tanto me pasaba a mí que estaba enfrente de ellos. Y como yo, a centenares de miles, porque después España se convirtió en un hormigueo de voluntarios, de un lugar y de otro. Y por eso tardó tanto la guerra. 33 meses y días. Se terminó el día 29 de marzo de 1939 a las 11 de la noche. Estaba de guardia en un lugar que se llama El Plantío, pegando a Madrid, a 3 kilómetros de Madrid, y hay un bar que se llama Bar Anita, en la misma carretera de La Coruña. Allí, en unas trincheras que tenían 3 y 4 y 5 metros de profundidad, ya se había entregado toda la parte de Valencia y quedaban pequeños focos y naturalmente de un momento a otro se terminaba. Y ese momento, que serían las 11:30 o las 12 de la noche, jamás se me va a olvidar, porque yo estaba de puesto, yo era sargento, y tenía a mi cargo unos 200 metros aproximadamente, y yo respondía de aquellos 200 metros con la gente que yo tenía, que serían 60 o 70 soldados. Entonces me avisan y me dicen, ahí hay gente que está gritando como locos que quieren entregarse. Y yo lo comuniqué de inmediato al alto mando, que estaba en un lugar que se llamaba el Palacio Auriol, cerca de Madrid. Era un palacio impresionante, que existe todavía, por supuesto. Ahí no se tocó, no sé por qué, porque donde yo estaba no quedó títere con cabeza. Allí se destruyó todo, no quedó nada, ni paredes. Hasta las traviesas del ferrocarril las empleábamos para hacer las chabolas. Las chabolas eran como pequeños túneles, porque allí nos combatíamos y había la diferencia de 40, 50 metros de unos a otros. El 28 de marzo de 1939 cae Madrid ante las tropas de Franco. Poco antes habían ocupado Barcelona. Eran los últimos reductos de resistencia republicana. Poco después, mientras las noticias de los enviados especiales de diarios porteños afirmaban aterrorizados que Franco fusila a un republicano cada 9 minutos, el generalísimo emitía un lacónico parte: la guerra ha terminado. La tragedia española había costado 600.000 muertos, aunque la represión posterior haría elevar en mucho esta cifra. Varios centenares de miles de españoles buscaron asilo en otros países. Muchos de ellos llegarían a Argentina. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Responde Braulio Díaz, quien en esa época contaba con 15 años.
Los que más hemos perdido la guerra fuimos los que no estuvimos en ella, los que no la hicimos, los que vinimos después y sufrimos las consecuencias de la lucha de 3 años. En mi caso, por ejemplo, dejar los estudios, en el caso de otras personas que conozco aproximadamente lo mismo, y fuimos la generación sacrificada, la generación que después de la guerra tuvo que levantar el país, la que tuvo que pasar las privaciones, la que tuvo que someterse al racionamiento, a todos los inconvenientes que trajo consigo la posterior situación europea que siguió a la guerra española. Otro dato para memoriosos. Mientras el pueblo español se desangraba tanto, fascistas como italianos, como nacionalistas alemanes, vivían como propia esa guerra, en la que también surgieron intereses de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. En Buenos Aires, el fútbol profesional se convertía en pasión popular. Ya por entonces, Boca y River eran clásicos rivales. Empezaban los domingos, ravioles al mediodía y fútbol a la tarde. Boca Juniors estaba al frente de las contrataciones, aunque Independiente descollaba a Arciño-Rico y en River Peuchele y Moreno. Fútbol, box, automovilismo y turf. 4 pasiones populares para un pueblo que quería olvidar una realidad amarga, tanto en su país como en el mundo entero.